All right, thank you. Well, we're here tonight to talk about prayer, Estamos esta noche para hablar sobre la oración and I want to speak about what I believe is an almost universal problem in prayer. y quiero hablar sobre algo que considero que es como un problema universal en la oración. Yeah, this universal problem, I believe, looks like this. Este problema universal del que hablamos creo que se ve de esta manera. And I emphasize the universal problem, meaning that literally, I think Christians all over the world, regardless of what language or culture, struggle with this problem. Y me refiero que es un problema universal, literalmente creo que cristianos a lo largo de todos los países, todas las culturas, luchamos con este problema. When people do pray, they tend to say the same old things about the same old things. Cuando la gente ora suele decir las mismas cosas sobre esas mismas cosas de siempre. And when you've said the same old things about the same old things about 1,000 times, how do you feel about that? Y cuando decimos las mismas cosas sobre las mismas cosas como un millón de veces, ¿cómo nos sentimos al respecto? Well, when you said the same old things about the same old things about 1,000 times, you don't feel like praying, do you? Entonces, cuando decimos las mismas cosas sobre las mismas cosas todo el tiempo, un millón de veces, no sentimos ganas de orar, ¿verdad? Frankly, it's boring. Y termina siendo un poco aburrido, la verdad, si somos honestos. Words without variety tend to become words without meaning. Las palabras sin variedad terminan pareciéndonos palabras sin significado. And we can find ourselves guilty of violating the warning of Jesus when he said, do not pray with, vain repetitions. Y quizás nos encontramos culpables de esto que Jesús dijo de no orar con vanas repeticiones. Often I think we're conditioned to apply that verse to those who say Hail Marys and Our Fathers a lot. Y quizá muchas veces culpamos de esto a aquellos que repiten muchas veces, como los católicos, el Ave María o el Padre Nuestro muchas veces, But we have our own evangelical versions of them. pero también tenemos nuestras propias versiones evangélicas de eso. Maybe you've heard this in your own local church. Quizá les ha pasado esto, lo han oído en sus propias iglesias locales. When someone is called on to pray and they begin to pray saying the same old things, Cuando le piden a alguien que ore, se para y cuando empieza a orar dice lo mismo de siempre. a public prayer you've heard them give dozens of times. Una oración pública que ya lo han escuchado decir una docena de veces. We can become so familiar with what those brothers or sisters are praying Quizás nos volvemos tan familiarizados con lo que estos hermanos o hermanas están diciendo al orar, that if they were to drop dead in the middle of their prayer, 7 other people could stand up and finish their prayer. que si se cayeran muertos en ese momento y no pudieran terminar de orar, habría 7 u 8 personas más en la congregación que podrían terminar la oración que ellos comenzaron. But more importantly, in our own personal prayer times, Pero más importante, vamos a enfocarnos en nuestras oraciones personales. I think there's a tendency very early on in the Christian life Creo que hay una tendencia bastante común, bastante temprano en nuestra vida cristiana, to say the same old things about the same old things every de day. decir las mismas cosas sobre las mismas cosas de siempre un montón de veces. And again, that's boring. Y eso se vuelve aburrido. And when prayer is boring, you don't feel like praying. Y cuando la oración se vuelve aburrida, uno ya no tiene ganas de orar. And when you don't feel like praying, you know what we tend not to do? ¿Y saben lo que sucede cuando no tenemos ganas de orar? We tend not to pray. Usualmente no oramos. Now, the problem is not that we pray about the same old things. El problema no es que oremos siempre sobre las mismas cosas. I would contend that to pray about the same old things is normal. Yo diría que orar sobre las mismas cosas de siempre es normal. That's not the problem. Ese no es el problema. If I somehow were able to ask you right now, I want you to go out and pray for 10 minutes, Si yo ahora fuera y te dijera, mira, quiero que salgas y que vayas a orar por 10 minutos and I gave you no instructions, y no te diera ningún tipo de instrucciones, when you came back, if we were able, all of us, to report what we prayed about,
Y si todos al volver empezáramos a contar sobre qué estuvimos orando, I'm convinced that we would find out that everyone prayed pretty much about the same things. creo que nos daremos cuenta y encontraríamos que casi todos oramos más o menos de las mismas cosas, por las mismas cosas. You probably would have prayed about your family in some way. Probablemente hubieras orado por tu familia, Perhaps God's uh, conversion of some of your family members, or just God's blessing on your family today. quizá por la conversión de algún miembro de tu familia o la bendición de Dios sobre tu familia. You'd pray something about your future, most likely. Probablemente orarías algo acerca de tu futuro, muy seguramente. Some decision that is before you. Alguna decisión que tenés por delante para tomar. And you'd probably pray something about your finances. Y probablemente ores también sobre tus finanzas. God's provision for those bills, that car, school. La, la provisión de Dios para esas cosas que tenés que pagar, como pagar el auto, pagar el colegio. You'd probably pray something about your work, or if you're a student, your schoolwork. También orarías algo relacionado a tu trabajo o también a todo el tema del estudio, si estás estudiando. I mean, it's normal that you would pray about what you spend most of your waking hours doing during the week. Es normal que oremos acerca de esas cosas sobre las cuales también usamos nuestro tiempo a lo largo de la semana. You might pray something about your church or a ministry that you have. Quizá oran algo relacionado a la iglesia o algún ministerio que tienen. Maybe it's just someone you're trying to share the gospel with down the street or at work. Quizás alguien también con el que estás queriendo compartir el evangelio en el trabajo o en el vecindario. And you'd probably pray about the current crisis in your life. Y quizá también dediques tiempo a orar sobre la crisis que estés atravesando hoy en día en tu vida, algún tipo de crisis. I've read where each one of us goes through a particularly difficult crisis about every 6 months or so. He leído que más o menos en promedio todos pasamos por algún tipo de crisis más o menos cada 6 meses. Now, it could be a good thing or a bad thing. Eso puede ser algo bueno, puede ser algo malo. It could be a birth or a death. Puede ser un nacimiento o una muerte. It could be a change at your job that you want or one you don't want. Puede ser un cambio en tu trabajo que querés o algo que quizás no querés que suceda. But it's on the order of magnitude such that every time you go to pray, that's one of the first things that pops into your head. Pero eso sucede de tal manera que cada vez que uno va a orar es una de las primeras cosas que aparece en nuestra mente. You don't need any prayer list to remember to pray about this thing. No necesitamos ninguna lista de oración para acordarnos de orar sobre ese tema. Well, if these 6 things dominate your prayer life, Cuando este tipo de cosas son las que dominan tu vida de oración, cheer up. You're normal. vamos arriba, no te preocupes, eso es normal. Está todo Because bien. these 6 things are your life, aren't they? Porque estas 6 cosas que acabamos de decir son nuestra vida. ¿No? ¿Acaso no es así? And how much of your life has no connection whatsoever Entonces, ¿cuánto de nuestra vida quizá no tiene ningún tipo de conexión a estas cosas? to your family, your future, your Con finances, nuestra familia, nuestro futuro, nuestras finanzas, your church, or your work, or the current crisis? a tu iglesia, al trabajo o alguna crisis que estés atravesando. As I said, these things are your life. Porque estas cosas son nuestra vida. And so on a daily basis, if you're going to pray about your life, Así que a diario, si vamos a orar sobre nuestra vida, you're probably going to pray about these same things pretty much every day. muy seguramente vamos a orar por estas 6 tipos de cosas muy regularmente. That's not a problem. That's normal. Eso no es un problema, eso es normal. So the problem is not that we pray about the same things every day. Pero el problema no es que oremos sobre las mismas 6 tipos de cosas cada día. The problem is that we say the same old things about the Nuestro same problema, old es que, things. nuestro problema es que decimos las mismas cosas sobre las mismas cosas de siempre. And that's boring. Y eso es aburrido. And when prayer is boring, you don't feel like praying. Y cuando la oración es aburrida, no sentimos ganas de orar. And if you don't feel like praying, you tend not to pray. Y si no tenés ganas de orar, por lo general no vamos a orar.
But you may try to pray, pero quizá intentes orar. and 5 to 7 minutes feels like an eternity. Y 5 o 6 minutos se siente como una eternidad. And your mind is wandering almost all the time. Y tu mente se está distrayendo todo el tiempo. And then suddenly you'll come to yourself and say, Y de repente te das cuenta de eso y te decís a ti mismo, now, where was I? I haven't been thinking about God for the last several minutes. ¿dónde estaba mi mente? Ni siquiera estaba pensando en Dios en los últimos momentos. And we come back to that mental script in our minds that we have prayed so many times. Volvemos entonces a ese mismo libreto que hemos orado una y otra vez. And we pick it up again where we left off a few minutes ago. Y lo volvemos a tomar y recomenzamos donde dejamos hace unos minutos atrás. But because we've said that so many times, Pero porque lo hemos dicho tantas veces, our minds tend to quickly wander off in another direction. nuestras mentes se terminan distrayendo de vuelta en otra dirección. And so we feel like failures in prayer. Así que nos sentimos como que somos un fracaso en la oración. And we tend to conclude, Entonces concluimos, I guess it's just me. I guess I'm just a second-rate Christian. supongo entonces que yo soy el problema. Capaz que lo que me está pasando es que soy como un cristiano de segunda. I don't want my prayer life to be like this. No quiero que mi vida de oración sea así. I've tried to be better. He intentado ser mejor. I've listened to sermons on prayer. I've gone to conferences on prayer. He escuchado predicaciones sobre la oración, he ido a conferencias sobre la oración, I've read books on prayer. he leído libros sobre la oración. And I'll go back to prayer recommitted. Y vuelvo entonces a orar súper comprometido ahora. But pretty soon that enthusiasm evaporates away, Pero poco a poco ese entusiasmo se evapora and we come back to ourselves and say, I guess it's just me. y volvemos entonces a nosotros mismos y nos volvemos a decir, supongo que entonces el problema soy yo. I am just a second-rate Christian. Soy un cristiano de segunda. I believe that's an almost universal experience. Yo estoy convencido que eso es una experiencia universal. So what's the solution? Así que entonces, bueno, ¿cuál es la solución? Well, I believe that whatever the solution is, it must be simple. Yo estoy convencido que cualquiera que sea la solución tiene que ser simple. Why must it be simple? ¿Por qué debe ser simple la solución? Because God has children all over the world, doesn't he? Porque Dios tiene hijos a lo largo de todo el mundo. Here in America, there in Argentina and other South American countries, Aquí en Estados Unidos, en Argentina y todos estos otros países de América Latina, and every other continent and country in the world. y en cada continente y país del mundo. And among them are people with high IQs and low IQs. Y a lo largo de todos sus hijos en todo el mundo hay gente con IQ, con IQs o con inteligencias altas y medias bajas. Some of them with a great deal of education, some of them with very little education. Algunos tienen un nivel muy alto de educación y otros tuvieron muy poca educación en su vida. Some with many Christian privileges and some with very few. Algunos con privilegios cristianos muy grandes y otros con muy pocos. I was on a mission trip once to the bush country of Kenya, Yo una vez estuve en un viaje misionero al país de Kenia and not even the pastor had a Bible. y ni siquiera el pastor de la iglesia tenía una Biblia. And then there are people with many Christian privileges. Y también tenemos a cristianos con muchos otros tipos de privilegios. They have access to a good Bible preaching church. Tienen acceso a una iglesia donde se predica sólidamente la Biblia. They have access to good Christian books. Tienen acceso a muy buenos libros cristianos. They have the opportunity to go online and enjoy teaching like you have tonight. Tienen la oportunidad de conectarse a internet y tener buena enseñanza como ustedes están teniendo ahora. But if a person didn't live near a good Bible preaching church, Pero si una persona no vive cerca de una iglesia que predica la Biblia, they can get on the internet and hear the best Bible preaching and teaching in the world 24/7.
Igual pueden entrar a internet y escuchar a algunos de los mejores predicadores y maestros de la Biblia las 24 horas del día. even by men who are dead. Aún se puede escuchar predicaciones de personas que ya están muertas. I have an app on my phone that has all the sermons of the late Dr. Martin Lloyd Jones. Tengo una aplicación en mi celular que me permite escuchar bueno, tener todas las enseñanzas del pastor ya fallecido Martin Lloyd Jones. He died in 1981, Él falleció en el año 90, en el 1991. but you can listen to hundreds of sermons online for free. Aún podemos escuchar cientos de sus sermones online de manera gratuita. And so, if all these people, despite all the differences among them, Así que si todas estas personas, todos estos hijos de Dios, aún en medio de todas nuestras diferencias, have the opportunity to do the very same thing, namely pray, tenemos la oportunidad de hacer lo mismo, y a eso nos referimos a poder orar. if God expects all his children all over the world to pray, Si Dios espera que todos sus hijos alrededor de todo el mundo oren, despite all the differences among them, a pesar de todas las diferencias entre nosotros, then it must be simple. entonces debe ser sencillo. In other words, it must be possible for every Christian to have a meaningful, satisfying prayer life. Entonces, lo que estamos diciendo es que no debería ser complicado, debería ser sencillo, que cada cristiano pueda tener una vida de oración satisfactoria. And I dwell on this so much because Y me quedo tanto hablando de esto porque I'm convinced that many of those watching me right now estoy convencido que muchos de ustedes mirándome ahora y escuchándome, believe that they have many restrictions that somehow keep them from having a meaningful prayer life. cree que tienen muchas restricciones en este momento que les impiden tener este tipo de vida de oración. But I am dwelling on this to convince every one of you that it must be possible for you to have a meaningful prayer life. Pero quiero que ustedes sepan que es posible para ustedes tener una vida de oración significativa. Because if it's not possible for you, Porque si no es posible para ti, someone who has access to teaching like this, alguien que tiene acceso a enseñanza como esta, then what about our brothers and sisters in the middle of some persecuted country in Africa or in China? entonces, ¿qué dejamos para nuestros hermanos y hermanas que están en medio de países perseguidos, como en China, por ejemplo, Who have none of your Christian privileges? que no tienen ninguno de sus privilegios cristianos? Are you willing to say they can't have a meaningful, satisfying prayer life because they don't have your Christian privileges? ¿Estamos dispuestos a pensar que ninguno de ellos que no tienen el tipo de privilegios que nosotros no podrían tampoco tener una vida satisfactoria y una vida realmente plena en la oración? No, I don't believe any of you would say that. No, yo creo que ninguno de nosotros diríamos esto. I think what you would say is this. Creo que lo que podremos decir es esto, lo siguiente. I don't know about Christians in Africa. I don't know about Christians in China. Ni idea de los cristianos en África, no sé sobre los cristianos en China, I just know about me. yo solamente sé sobre mí. And I know that when I pray, frankly, it's boring. Y si soy sincero, lo que pasa es que cuando yo oro, se vuelve aburrido. I guess I'm just a second-rate Christian. Entonces, me he convencido que soy como un cristiano de segundo. But if you are indwelled by the Holy Spirit, Pero si vos, en ti habita el Espíritu Santo, it must be possible for you to have a meaningful, satisfying prayer life. debe ser posible para ti que tú puedas tener una vida satisfactoria de oración. Do you see that? ¿Lo ves eso? Now, I made a very important statement when I said, if you are indwelled by the Holy Spirit, Ahora, dije algo muy importante y significativo cuando dije si habita en ti el Espíritu Santo. because there are many, many people in our churches, many people who claim to be Christians, Porque hay muchas personas en nuestras iglesias que dicen ser cristianos, who aren't indwelled by the Holy Spirit. que no tienen en ellos el Espíritu Santo. They claim to be Christian, but they have no evidence of the work of the Holy Spirit in them. Ellos dicen ser cristianos, pero no hay evidencia del trabajo del Espíritu Santo en sus vidas.
But if you're indwelled by the Holy Spirit, the Bible says there are evidences of that. Pero si el Espíritu Santo habita en tu vida, la palabra de Dios dice que debe haber evidencias, que hay evidencias de eso en tu vida. Remember, He is the Holy Spirit. Recordemos que Él es el Espíritu Santo. And when the Holy Spirit indwells any flesh and blood person, Y cuando el Espíritu Santo habita cualquier persona de carne y hueso, He brings His holy nature with Him. Él también trae su naturaleza divina con Él. And He gives you new holy hungers you didn't have before. Y también nos da apetitos, nos da como un hambre diferente que no teníamos antes. You hunger for the Word of God that you used to find boring or irrelevant. También comenzamos a tener un hambre por la palabra de Dios que antes nos parecía irrelevante o aburrida. You hunger for biblical teaching, like you've heard tonight. También empezamos a tener hambre y un deseo por enseñanza bíblica como la que han escuchado hoy. You hunger for fellowship with God's people. También tenemos ese deseo de estar en comunión con el pueblo de Dios. And by fellowship, I don't mean merely socializing with other Christians. Y con comunión no me refiero solamente a tener un tiempo de social o sociabilizar, estar con otros cristianos, But true biblical fellowship, pero la comunión verdadera y bíblica, where you enjoy talking about God and the things of God. en la que comenzamos a disfrutar, hablar de Dios y de las cosas de Dios con otros hermanos. You hunger to learn what the Bible means and you want to apply it to your life. Empezamos a tener un hambre, un deseo de entender lo que dice la palabra de Dios y queremos aplicarla a nuestra vida. If you're indwelled by the Holy Spirit, you have new holy desires you didn't have before. Si habita el Espíritu Santo en tu vida, ahora tenés unos deseos santos que antes no tenías. You desire to live a holy life, Deseas tener una vida santa. to be without sin anymore, ¿Sí? Dejar a un lado el pecado, no pecar más. to live in a body without sin anymore, Vivir en un cuerpo que ya no tenga más pecado. to live with a mind no longer attracted to sin and temptation anymore. Vivir con una mente que ya no tenga esa atracción al pecado y a la tentación. And you long most of all to see the one face to face the Bible calls holy, holy, holy. Y deseamos con todo nuestro corazón poder llegar a ver a aquel que la palabra de Dios describe como santo, santo, santo. And all of these things are the work of the Holy Spirit when He comes to dwell within us. Y todas estas cosas son el trabajo del Espíritu Santo cuando viene a habitar en nosotros. And one of the things the Bible says the Holy Spirit does Y una de las cosas que la palabra de Dios dice que hace el Espíritu Santo en nosotros, is that He causes us. el que Él causa en nosotros. We don't merely choose this. No solamente lo elegimos, Both Romans and Galatians tell us tanto Romanos como Gálatas nos dice esto, He causes us to cry out, Abba, Father. Él causa en nosotros que clamemos, Abba, Padre. We have this new heavenward desire we didn't have before. Tenemos este deseo celestial que no teníamos antes. This new fatherward desire we didn't have anymore before. Este Padre que deseamos ahora que antes no teníamos. In other words, En otras palabras, all those indwelled by the Holy Spirit todos aquellos en quienes habita el Espíritu Santo really want to pray. realmente quieren orar. Abba, Father. Padre celestial, Padre nuestro. And yet, Y aún así, our experience tells us nuestra experiencia nos dice that prayer is boring. que la oración se puede volver aburrida. We want it to be meaningful, but it's not. Queremos que sea significativa, pero no lo es. But my brother or sister, Pero mi hermano y hermanas, regardless of how many or how few Christian privileges you believe you have, más allá de cuántos privilegios cristianos piensas que tengas o que no tengas, if you have the Holy Spirit and the Word of God, you have all that you need for a meaningful, satisfying prayer life. si tenés al Espíritu Santo en tu vida y la palabra de Dios, tenés todo lo que necesitas para una vida de oración significativa y que nos llene. So then, what is the solution to a meaningful, satisfying prayer life? Así que, ¿cuál es la solución entonces para poder tener esta vida de oración significativa? What is the simple, permanent, biblical solution?
¿Cuál es la solución permanente y bíblica? Well, here it is. Bueno, When aquí you está. pray, Cuando pray the Bible, oras, ora la Biblia, ora la Escritura. particularly a psalm. Particularmente, oremos un salmo. We can pray all parts of the Bible, but I think it's easiest in the book of Psalms. Podemos orar todas las partes de la Biblia, pero creo que puede ser más sencillo comenzar con el libro de los Salmos. So, with that background, let me illustrate for you what I mean by this. Así que, habiendo aclarado eso, déjenme mostrarles, ilustrarles a lo que me refiero con esto. Take your Bible and turn with me to the famous 23rd Psalm. Vengan conmigo y vamos a este salmo tan conocido, el Salmo 23. So, here's what it looks like. Así que acá así es como se ve. Suppose you've already read and meditated on the Bible for a few minutes, Supongan que ya estuvieron leyendo y meditando en la Biblia por unos minutos and you say to yourself, now I'm going to pray. y dicen, bueno, ahora es que voy a orar. And I think I'll try to pray through a psalm like I learned in the conference. Y bueno, creo que voy a intentar esto de orar un salmo como aprendí en la conferencia. And today you happen to choose the 23rd Psalm. Y hoy justo elegiste el Salmo 23. It might look something like this. Quizás se vea algo así. You read, "The Lord is my shepherd." Lees, Jehová es mi pastor. And you might pray something like this. Y quizá ahora es algo así. Lord, I thank you that you are my shepherd. Señor, te agradezco que tú eres mi pastor. You're a good shepherd, Eres un buen pastor. and you've shepherded me all my life. Y tú me has pastoreado toda mi vida. But, oh, great shepherd, Pero, oh, gran pastor, would you shepherd my family today? ¿podrías pastorear hoy mi familia? Guide them into the ways of God, guard them from the ways of the world. Guíalo, Señor, en tus caminos. Apártalo, Señor, del camino de este mundo. Lead them not into temptation, deliver them from evil. No permitas que cedan ante la tentación. Líbralos del maligno. And, oh, great shepherd, Y gran pastor, would you cause my family to be your sheep too? ¿podría, Señor, producir que mi familia también sean tus ovejas? May they love you as their shepherd, Que ellos también lleguen a amarte a ti como su pastor, as I love you as my shepherd. así como yo te amo como mi pastor. And Lord, would you shepherd me in this decision that's before me in my future? Y también, pastor, ¿podrías pastorearme en esta decisión que tengo que tomar para mi futuro? I want to follow your ways, O Lord. Yo quiero seguir tus caminos, Señor. Shepherd me into the right path. Pastoréame, Señor, en el camino correcto. And Lord, I pray for the under shepherds at our church. Y también pido, Señor, por aquellos pastores que pastorean por debajo tuyo en nuestras iglesias. Please shepherd them as they shepherd us. Por favor, pastorea a los pastores para que ellos nos puedan pastorear bien a nosotros. And then, when nothing else comes to mind, Y entonces, cuando ya nada más se te ocurra, go to the next line. se sigue con lo siguiente que dice el Salmo. I shall not want. Nada me faltará. Lord, I thank you that I've never really been in want. Padre, te agradezco de que realmente nunca nada me ha faltado. I haven't missed many meals, Nunca me he quedado sin una comida, but Lord, I know that it pleases you pero también sé que a ti te agrada, Señor, that I bring my desires to you. que yo traiga también mis deseos hacia ti. So would you provide those finances that we need Así que podrías, por favor, proveer esas finanzas, ese dinero que necesitamos for those bills, for that car, for school? para pagar esas cuentas que tenemos que pagar, para la cuota del auto, el colegio. Or maybe you know someone who really is in want, O quizá también conoces a alguien que realmente está necesitado and you pray that God will provide for them. y puedes orar también para que Dios provea para esa persona. And then, when you can't think of Entonces, anything else, cuando no puedas pensar de más nada, you go to the next line. puedes ir a la siguiente línea, la siguiente frase. He makes me lie down in green pastures. En lugares de delicados pastos me hará descansar. And frankly, the Y first si thing that somos comes to honestos, mind
Primera cosa que me viene a la mente is, Lord, would you enable me to lie down and take a nap today? podría, Señor, ayudarme a acostarme y descansar, tomar una siesta hoy. Or maybe the idea of the green pastures reminds you of the feeding of God's flock in the green pastures of his word. O quizá también esta idea de los pastos verdes te hace pensar en cómo Dios alimenta a sus ovejas a través del alimento espiritual de su palabra. And you think of a ministry that you have in feeding God's sheep. Y quizá tú tengas algún tipo de ministerio con el cual estés alimentando las ovejas del Señor. And you pray for that. Y también puedes orar por eso. Or you pray for someone who feeds your soul in the green pastures of God's word. Y puedes orar por alguien que está alimentando tu alma en los pastos del Señor. When was the last time you prayed for your Bible teacher at church? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por el maestro bíblico o el pastor de tu iglesia que enseña? When was the last time you prayed for your pastor? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu pastor? Then, if nothing else comes to mind, you go to the next line. Si nada más viene a tu mente, entonces sigue a la siguiente línea. He leads me beside still waters. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Oh Lord, would you quiet the waters in my heart about this crisis in my life? Señor, por favor, ¿podrías aquietar las aguas de mi corazón en relación a esta crisis que estoy atravesando? Oh Lord, do lead me in this decision that's before me. Señor, por favor, guíame en esta decisión que está delante de mí. Quiet the anxious waters in my heart about my decision. Tranquiliza, Señor, las aguas ansiosas que hay en mi corazón sobre esta decisión. I want to do your will, oh Lord. I just don't know what it is. Quiero hacer tu voluntad, Señor, pero realmente ahora no sé cuál es. Lead me, Lord, into your path. Así que guíame, Señor, por favor, en tu camino. And when nothing else comes to mind, Cuando nada más venga a tu mente, you go to the next line. podemos seguir con la siguiente frase. He restores my soul. Confortará mi alma. And maybe you pray, oh Lord, I come to you so spiritually dry today. Y puedes orar, Señor. La verdad, si soy sincero, vengo tan seco espiritualmente hoy. Restore to me the joy of your salvation. Por favor, restaura en mí el gozo de la salvación. Or maybe you think of that person at work or down the street you're trying to share the gospel with. O quizás puedes pensar en esa persona de ahí del barrio con quien estás intentando compartir el evangelio. And you pray for them that God would restore their soul Y podés orar para que Dios conforte y restaure su alma. from death to life, De muerte a vida, from darkness to light. de la oscuridad a la luz. And on you would go through this chapter Y de a poco y siguiendo vas a continuar por este capítulo. until either A, you run out of time, or B, you run out of psalm. Así que vas a continuar hasta que te quedes sin tiempo o hasta que te quedes sin salmo. And if you run out of psalm before you run out of time, Y si te quedas sin salmo antes que te quedes sin tiempo, just turn the page. da vuelta a la página. And here are the great advantages to doing this. Y acá está la gran ventaja de poder hacer esto. Whether you have a little time or a lot of time to pray, O sea que tengas un poco de tiempo o mucho tiempo para orar. this method works. Este método funciona. And you never repeat yourself. Y nunca te tenés que repetir a ti mismo. You never run out of anything to say, no matter how much time you have. Nunca te quedas sin cosas para decir, sin importar cuántas tiempo tengas. But the best part, again, is that you never again say the same old things about the same old things. Pero de vuelta, lo mejor que tenemos sobre esta forma ahora es que nunca volvemos a decir lo mismo de siempre sobre las mismas cosas de siempre. You'll pray about the same things. Vas a orar sobre las mismas cosas. That's normal. You want to pray about those things a lot, Eso es normal, queremos orar sobre las mismas cosas un montón, but you don't say the same old things about them every day. pero no decimos las mismas cosas sobre esas cosas todos los días. And all you have to do is open your Bible Todo lo que tienes que hacer es abrir tu Biblia and talk to God about what you read there. y hablar con Dios acerca de lo que estás leyendo allí. You don't have to remember any notes.
No tenés que recordar ninguna notas que hayas tomado. You don't have to remember uh, any sort of memorized method for prayer. No tenés que memorizar ningún tipo de método de memorización. You just talk to God about what you see in your Bible. Solamente hablas con Dios sobre lo que ves en tu vida. See how easy that is? ¿Ven qué sencillo es todo esto? Anyone can do that. Todos pueden hacerlo. The one who knows the Bible best, the one who knows the Bible least. El que conoce la Biblia más y el que conoce la Biblia menos que todos. The most mature Christian in the church, the least mature Christian in the church. El cristiano más maduro de la iglesia y el menos maduro de la iglesia lo puede hacer. A 6-year-old who can read can do that. Un niño de 6 años que puede leer ya lo puede hacer. All you do is talk to God about what comes to mind when you read the Bible. Todo lo que tenés que hacer es hablar con Dios sobre lo que te venga a la mente cuando lees la Biblia. Now, let me make clear what I am talking about and what I'm not talking about. Ahora, déjeme dejar en claro de qué estoy hablando y qué no estoy hablando. When we talk about Bible reading or Bible study, Cuando hablamos de la lectura de la Biblia o el estudio de la Biblia, we can't make it say whatever we want it to say. no podemos hacer que diga lo que se nos antoja a nosotros que queremos que diga. When we come to the Bible for understanding and learning, Cuando venimos a la Biblia para entender y para estudiar, it's very, very important that we understand what do the words actually say and what do they mean. es muy importante que entendamos lo que las palabras dicen y lo que las palabras significan. But that's not what we're talking about tonight. Pero de eso no estamos hablando. Tonight, we're talking about prayer. Hoy estamos hablando de la oración. And all I am saying is when you pray, use the vocabulary of the Bible. Y lo único que estoy diciendo es que cuando ores uses el vocabulario que usa la Biblia. We're not trying to really read a meaning into the Bible. No estamos realmente intentando leer o forzarle un significado a la Biblia. Nor here are we really trying to read the Bible for understanding. Acá es donde estamos queriendo leer la Biblia también para poder entender, para ganar entendimiento. We're going to the Bible to find biblical language to talk to God. Estamos yendo a la Biblia para encontrar el lenguaje, palabra bíblica para poder ahí hablar con Dios. We're taking words that have already originated in the heart and mind of God. Estamos tomando palabras que ya tienen su origen, se originaron en el corazón y en la mente de Dios. And circulating them through our own hearts and minds back to God. Y circulándolas, haciéndolas pasar por nuestro corazón para que vuelvan a Dios. So that his words become the wings of our prayers. Para que entonces sus palabras se vuelvan también las alas de nuestra oración. You just talk to God about what God has said in his word. Solamente habla con Dios sobre lo que Dios ya ha dicho en su palabra, en su palabra. And some people think, well, if you allow people to do that, they're going to come up with some weird interpretations of the Bible. Entonces algunos piensan, bueno, pero si vos le decís a la gente que haga eso, la gente va a salir con unas interpretaciones medias raras de la Biblia. Well, I will admit that could happen, Bueno, voy a admitir que eso podría pasar, but I've never known of a case where people developed some weird understanding of the Bible by doing this. pero nunca he conocido un caso que las personas tengan un entendimiento súper extraño de la Biblia por hacer esto. In fact, I find that people's prayers become more biblical when they do this. Además, lo que suele pasar es que las oraciones de las personas se vuelven más bíblicas cuando hacen esto. Now, if by doing this, a person comes up with some weird interpretation of the Bible, Ahora, si al hacer esto alguna persona aparece ahí con alguna interpretación media rara de la Biblia, and I would freely admit that's possible, yo por supuesto que puedo admitir que eso es posible. the Bible tells us in the pastoral epistles how to deal with that situation. La palabra de Dios nos dice en las epístolas pastorales cómo lidiar con esa situación. The Bible tells us that the leaders of the church should gently correct such a person. La Biblia nos dice que los líderes de una congregación deberían gentilmente corregir a esa persona. But in fact, I find that people learn the Bible better when they're praying through the Bible.
Pero mi experiencia me dice que las personas suelen aprender mejor la Biblia cuando oran a través de la Biblia. Their understanding of the true meaning of the Bible deepens. Su entendimiento del verdadero significado de la Biblia en realidad se profundiza. In fact, can you think of any better way to learn the Bible Es más, ¿podemos pensar alguna mejor forma que aprender la Biblia? than to pray over it verse by verse? Que orar la Biblia, versículo a versículo. If you had no other resources, no other books, nothing but you and the Bible, Si no tuvieras ningún otro libro, ningún otro recurso que tú y la Biblia, is there any better way to learn it than to talk to the author of the Bible verse by verse? ¿puede haber algún mejor método que hablar con el autor del libro, versículo a versículo? When in my first pastorate, we had Eh, el- a special week of prayer. La primera vez que yo estuve pastoreando una iglesia, tuvimos una semana especial de oración. And we went to the home of a deacon one night and we began to pray. Y fuimos a la casa de uno de los diáconos una noche y comenzamos a orar. And this deacon started Y este diácono comenzó and he prayed, y oró "Oh Lord, make us free in the spirit." I said, "Amen." y dijo, Señor, haznos libre en el espíritu. Y dije, amén. And then he said, "And make us free in the flesh." Y también dijo, hacenos libres en la carne. And I looked at him Y lo miré así and I thought, "Don't pray that, man. y dije, pero por favor no ores eso. That's the problem around here." Ese es el problema que tenemos aquí con nosotros. That's how people pray without the Bible. Así es como la gente ora muchas veces sin la Biblia. But when people pray the Bible, Pero cuando la gente ora la Biblia, their words conform more and more to the words of the Bible. sus palabras se conforman más y más y más a las palabras mismas de la Biblia. Their prayers conform more and more to the theology of the Bible. Sus palabras al orar se conforman cada vez más o se parecen cada vez más a la teología bíblica. The more they do this, the more biblical their prayers become. Lo más que hacen esto, lo más bíblica que se transforman sus oraciones. And I guarantee you that if people pray without the Bible, they will pray in error. Y te garantizo que cuando la gente ora sin la Biblia, van a comenzar a orar erradamente, Like that deacon did. como hizo ese diácono. But let's suppose that there was someone watching this tonight. Pero vamos a suponer que hubiera alguien mirando esto esta noche. They've never been in church 1 minute in their whole life. Nunca han estado en la iglesia ni un minuto en toda su vida. They've never read one verse of the Bible in their whole life. Nunca han leído un versículo de la Biblia en toda su vida. That person could do this tonight. Esa persona podría hacer esto esta noche. Now, again, this is assuming a person just got converted today Ahora, esto es asumiendo que una persona se convirtió esta misma noche and they try to pray through the 23rd Psalm e intentaran orar a través del Salmo 23. and they read, "The Lord is my shepherd. Y comienzan a leer, Jehová es mi pastor. Lord, please shepherd me as I grow as a Christian." Señor, por favor, pastoreame mientras yo crezco como cristiano. He got it. Ya está, lo logró. He got it. Lo logró. Now, he's going to skip over a lot more verses than you probably will. Ahora, seguramente se va a saltear mucho más versículos de lo que alguien como tú con experiencia vaya a hacerlo, But he can do it. pero lo puede hacer. And over time, he's going to be able to pray more and more in accordance with the scripture. Y a lo largo del tiempo va a poder orar más y más acorde a la escritura. And he's going to learn from the very beginning Y va a poder aprender bien desde el comienzo to get his prayers from the Bible. a poder que sus oraciones salgan de la Biblia. Because if he doesn't, Porque si no lo hace, he's going to learn to pray like most of the rest of us did, va a aprender a orar como muchos de nosotros aprendimos, saying the same old things about the same old things. diciendo las mismas cosas sobre las mismas cosas de siempre. So again, just go through the Bible verse by verse. Así que de vuelta, vayamos a través de la Biblia, versículo a versículo,
talking to God about whatever comes to mind. conversando con Dios sobre lo que sea que venga a nuestra mente. If nothing comes to mind, go to the next verse. Si nada viene a nuestra mente, entonces vayamos al versículo siguiente. Maybe you don't understand the next verse. Quizá no entiendas el siguiente versículo. Fine, go to the next verse. No pasa nada, seguí con el siguiente. Maybe you understand the next verse perfectly. Así que quizá veas, entiendas el siguiente versículo de manera perfecta, It just doesn't prompt anything to pray about. pero quizá no te hace que se te ocurra nada sobre lo cual orar. Fine, go on to the next verse. No pasa nada, puedes continuar con el siguiente versículo. This is why it's almost impossible to do this wrong. Así que por eso es casi imposible hacer esto mal. Because I think what comes to mind most of the time for most people is something about the text. Porque creo que la mayoría de las veces lo que viene a la mente de las personas es algo que se relaciona con el texto. Now, remember, we can't do this when we're trying to read the Bible for understanding and learning. Y entonces recuerden, esto no es lo mismo, no estamos hablando de leer la Biblia para entender y para aprender y estudiarla. But when it comes to prayer, we can talk to God about anything that comes to mind when we read the text. Pero si hablamos de la oración, podemos hablar con Dios y orar sobre cualquier cosa que venga a nuestra mente relacionada al texto. And so, whatever does come to mind Así que lo que sea que venga a nuestra mente is something we ought to pray about anyway, right? es algo de lo cual deberíamos orar de todas maneras, ¿verdad? I mean, even if what comes to mind has absolutely nothing to do with the verse, Aun si lo que viene a nuestra mente pareciera no tener nada que ver con el versículo. pray for that. Orá por eso. And here's my biblical justification for doing that. Y aquí está mi justificación bíblica para poder hacer eso. What does the Bible tell us to pray about? ¿De qué nos pide la Biblia que oremos nosotros? Everything, right? Sobre todo, ¿verdad? So, everything that comes to mind when you're looking at a verse Así que todo lo que te venga a la mente cuando estás leyendo un versículo is something worthy of prayer. es algo por lo cual vale la pena orar. And it's just so easy. Y es tan sencillo poder hacerlo. You can do this if you've got 5 minutes or 5 hours. Podemos hacer esto si tenemos 5 minutos o 5 horas. You never run out of anything to say. No te vas a quedar nunca sin nada para decir. And best of all, Y lo mejor de todo, you don't say the same old things about the same old thing. no decimos las mismas cosas de siempre sobre las mismas cosas de siempre. Now, let me explain from the next slide why I think the Psalms are the best place in Scripture from which to pray Scripture. Déjame explicarle aquí sobre la siguiente imagen aquí, por qué creo que los salmos son buen lugar para poder orar las escrituras. And brother, I'm looking for the slide that has the 2 yellow arrows that look like this. Yeah, there we go. All right, the Psalms were inspired by God as the Los, songbook of Israel. los salmos fueron inspirados por Dios como este himnario de canciones para el pueblo de Israel. It's the only book of the Bible inspired for that purpose. Es el único libro de la Biblia inspirado con ese propósito. All books of the Bible are equally inspired, Todos los libros de la Biblia son igualmente inspirados, but only the Psalms were given by God for the very purpose of being reflected to God. pero solamente los salmos fueron dados por Dios para ser reflejados de vuelta hacia Dios. It's as though God said, I want you to praise me, Es como si Dios hubiera dicho, bueno, quiero que me alaben, not because I have a big ego, no porque tenga un gran ego, but if you have my spirit, you'll want to praise me. pero si tienen mi espíritu van a querer adorar. And there is nothing in the universe more worthy of prayer than I am, says the Lord. Y no hay nadie más digno de alabanza en todo el universo que el gran yo soy. But you don't know how to praise me. Pero no saben cómo adorarme realmente. What kind of praise is true about me? ¿Cuál tipo de alabanza, adoración es verdadera sobre mí? What kind of praise do I accept?
qué tipo de alabanza yo acepto, recibo. So it's as though God said, I want you to praise me. Como si Dios hubiera dicho, yo quiero que me alabes. You don't know how to praise me. No saben cómo alabarme. In fact, you know nothing about me unless I reveal it to you. Es más, no saben absolutamente nada sobre mí a menos que yo lo revele a ustedes. So here, sing these words. Así que aquí tienen, canten estas palabras. That's what he's doing when he gives us the Psalms to sing them. Esto es lo que hizo Dios cuando nos dio los salmos para poder cantarlos. This is true praise. Esta es alabanza verdadera. These words reveal praise that I accept, I love. Estas alabanzas revelan adoración que yo recibo, que yo quiero. And that's why I think the Psalms are the best place in Scripture from which to pray Scripture. Y esa es la razón por la cual creo que los salmos son el mejor lugar dentro de la palabra de Dios para poder orar las escrituras. It's the only book inspired by God to be reflected to God. Es el único libro revelado por Dios para ser reflejado de vuelta hacia Dios. So in 150 Psalms, Así que en 150 salmos we have not only the miracle of the inspiration of them, no solamente tenemos el milagro de la inspiración de ellos, but of the preservation of them for 4,000 years. también la preservación de ellos por miles de años. And in those 150 Psalms, the whole range of the human experience is to be found. Y en esos 150 salmos también encontramos todo el rango de la experiencia humana. You'll never come to God in prayer Nunca vas a venir a Dios en oración without an emotion, a thought that isn't found somewhere in the Psalms. sin una emoción, sin un pensamiento que no se encuentra en algún lugar de los salmos. So let me show you a way to divide the Psalms that I think you'll find very helpful. Así que déjeme que le muestre una forma de dividir los salmos que creo que le va a ayudar bastante. This is not original with me, Esto no es original, no lo creé yo. and it's a method called the Psalms of the Day. Y es un método llamado los salmos del día. We have 150 Psalms, Tenemos 150 salmos and usually we have 30 days in the month. y tenemos 30 días en el mes. And so, as the second line shows there, if you were to read 5 Psalms every day Así que for 30 days, si leemos 5 salmos por cada día durante los 30 días, at the end of the month, you would have read the whole book of Psalms. al terminar el mes ya habrías leído todo el libro de los salmos. Well, that's a great practice, and I know many people who do that. Eso es una buena práctica, conozco mucha gente que así lo hace. But I'm not going to suggest that you read 5 Psalms every day. Pero no voy a sugerir que leas 5 salmos todos los días. I'm going to suggest that you quickly scan 5 Psalms, maybe for 30 seconds. Yo quisiera animarte a que quizás puedas como mirar 5 salmos medio rápido por arriba, 30 segundos, And you pick one of them to pray through that day. y elijas uno solo de esos 5 para orar en ese día. And I know what some of you are thinking. Así que sé lo que están pensando algunos de ustedes. You're trying to bring mathematics into my prayer life. Estás queriendo que me vuelva un matemático acá en medio de mi vida de oración. I hate math. No me gusta la matemática. I'm not interested in this. No me interesa esto. Well, let me tell you a couple of benefits of doing this. Déjenme que les comparta algunos beneficios de hacerlo de esta manera. First, it helps you avoid this problem. Nos ayuda a poder evadir este problema. And I've been using my iPad for my Bible here. I'm going to use another book for this illustration. He estado usando mi iPad para la Biblia, pero ahora voy a agarrar este otro libro para esta ilustración. So you say, well, I like the idea of praying in a psalm. I'm gonna try to do that this morning. Así que bueno, me gusta esto de orar los salmos, así que voy a intentar hacerlo en la mañana. So you try to find a psalm, Así que intentás encontrar un salmo and it looks like this. y se ve de esta manera el salmo. Oh, ah, ah, ah.
Ah, es que sueño. Okay, I'll try this one. Ah, está bien, voy a intentar con esto. I don't like that one. Ah, este no me gustó. Okay, all right. Ah, bueno, entonces está bien. I used that one the other day. Ah, este ya lo usé el otro día. That doesn't work very well, does it? Ah, eso no nos va a funcionar muy bien, ¿verdad? What I'm about to show you solves that problem. Lo que les estoy por mostrar va a solucionar este problema. When you quickly scan 5 Psalms, Cuando miramos ahí rápidamente los 5 salmos, it gives you a place to go. te da un lugar al cual ir. You're not aimlessly thumbing through your Bible. No estás dando vueltas por ahí con tu Biblia. It gives you a place to go, and yet you still have some variety. You have 5 Psalms to choose from. Te da un lugar específico al cual ir, mientras al mismo tiempo mantenés un poco de variedad. Tenés 5 en los cuales puedes elegir. So here's how this works. Así que esto funcionaría de esta manera. And if you can figure out the day of the month, Así que si podés agarrar el día del mes, you can do this. podés hacer esto. Si sabes cuál es el día del mes, lo podés hacer. So the first step is, what day is it? Así que el primer paso es pensar qué día soy. I want you to pretend with me today is the 15th of the month. Vamos a pretender juntos que hoy es el día 15 del mes. So the first psalm you look at is the 15th psalm. Así que el primero que vamos a mirar es el número 15, Why? Because it's the 15th of the month. porque sería el día 15 del mes. Then to get the next one, Ahora, para mirar el siguiente, you add 30. agregale 30. Why 30? ¿Por qué 30? 30 days in the month. Porque hay 30 días en un mes. So 15 plus 30 is 45. Así que 15 más 30, 45. There's your second psalm. Ahí tenés tu segundo salmo. Now, to get the other 3, you just keep adding 30. Ahora, para seguir encontrando tus otros salmos, agregale 30 nuevamente. So 30 more is 75. Así que con 30 más sería 75, 30 more is 105. 30 sería el 105 And 30 more is 135. y 30 más sería el 135. So those 5 numbers Esos 5 números are the psalms of the day son los salmos del día, whenever the day of the month is the 15th, cuando sea que el día del mes caiga el 15. whether it's the 15th of July, the 15th of August, the 15th of September. Sea que sea el 15 de julio, de agosto, de septiembre, It doesn't matter what month it is. no importa qué mes sea, We're just concerned about what day it is. solamente nos importa qué día es. And whatever the day is, that's your first psalm. Y el día que sea, ese es tu primer salmo, And you just keep adding 30 until you get 5 psalms. y le seguís agregando 30 hasta que llegues a los 5 salmos. So if you were going to do this tonight, Así que si fueras a hacer esto esta noche, the first psalm you would look at would be el primero que agarrarías sería Psalm 1. el Salmo 1. Why? ¿Por qué? Because today is the first of the month. Porque hoy es el primero del mes. You look at the first psalm. Así que leemos el primer salmo You would add 30 to get the next one. y le agregas 30 para tener el segundo. So Psalm 31, then 61, 91, 121. Así como el 31, el 61, el 91 y así you el s- 120. Quickly scan those 5 psalms and pick one. Así que miralos rápidamente a esos 5 salmos y elegí uno. So it gives you a place to go every day. Así que te da un lugar al cual ir todos los días. Those 5 psalms. Esos 5 salmos. But you still have some variety. You have 5 to pick from. Pero igual tenés un poco de variedad, tenés algunos para elegir. Another benefit over time is that it exposes you to all 150 psalms. Otro de los beneficios es que a lo largo del tiempo te expone a todos los 150 libros And they're all equally inspired. y todos son igualmente inspirados. They're not all equally easy to pray through, No todos son igualmente fáciles de orar,
but they're all equally inspired. pero todos son igualmente inspirados. Now, what do you do on the 31st of the month? Así que hacemos el día 31 del mes. Psalm 119. Agarramos el Salmo 119. Now, that's normally going to come up on the 29th of the month. Eso normalmente nos saldría en el día 29 del mes, Because on the 29th of the month, porque en el día 29 del mes the Psalms are 29, 59, 89, here it is, 119, and 149. porque ahí sería el 29, el 59, el 89 y así, y también el 119. But even if you decide to use Psalm 119 on the 29th, Pero aún si decides usarlo al Salmo 119, you'll probably have plenty left over for the 31st. igual vas a tener un montón que te va a sobrar de ese Salmo para el día 31. Now, I know what some of you are thinking. Ahora también me imagino lo que algunos de ustedes están pensando. You say, I don't care. I hate math. I'm not going to do this. No me interesa, no me gusta hacer tanta matemática, no voy a hacer esto. Well, I have good news for you. Tengo buena noticia para ti. There's an app for that. Hay una aplicación que nos ayuda con esto. And I don't know if someone found the link to the app and posted that. Do you happen to know, brother? No sé si alguien llegó a encontrar el link y ya lo posteó ahí en los comentarios. No, I have not seen it Okay. here. I'm checking right now. I wasn't looking at the chat. Okay. Well, I'll leave that to someone else who can do that while we continue. So there is a free app. Entonces hay una aplicación gratuita que vamos a buscar la forma de poner el link aquí en los comentarios. It works for the iPhone or the Android phone, Funciona tanto con los que tienen iPhone como los que tienen Android. as well as the iPad. And it's called, they'll have to do the English here, Five Psalms. You spell it out, Five Psalms. Y se llama 5 salmos, pero está escrito en inglés, que sería como Five Psalms, una cosa Yes, con. it's at the bottom of the chat bar now. Look Bien, for, well, the English word acá, is, you got it? sí, ahí va. Dani acaba de poner el nombre, lo pueden buscar así en la tienda de aplicaciones. Now, I have been told that the latest version of Android has some problems with it. Me han dicho que la última versión en Android tiene como algunos problemitas, But the app developer is working on that. pero los desarrolladores de la aplicación están trabajando en eso. But the icon for the app has a blue field behind it and a light blue field and a dark blue hand with 5 fingers for 5. Y van a ver que el icono de la aplicación tiene como un campo celeste claro y una mano con el número 5 hacia abierto con un azul más oscuro. And in the middle of the hand are the Hebrew letters that spell out Psalms. Y en el medio de la mano tiene las letras en griego que dicen salmo. And when you click on it, Y cuando hagan clic ahí, it automatically opens up to the Psalms of the day. So there's Psalm 1. automáticamente abre al salmo del día. Así que por You ejemplo, el swipe. salmo 1. There's Psalm 31, Y si pasen así para el costado con el dedo, le pasa al 31. 61, 91, 121. And in settings, you can even make it bring up the chapter of Proverbs for the day. Y también incluso en la configuración pueden agregar que les muestre un capítulo del día de Proverbios para agregarlo también. And I should have said this already. If you go into settings, there's a Spanish Bible. Y también es bueno que les diga que si van ahí a la configuración, tienen la opción de seleccionar una Biblia en español. And there's, I think, a Korean translation, but there's some other resources there in the settings. Hay otros recursos, como también una versión en coreano, cosas que pueden ver ahí en la configuración. Now, Facundo, I don't know how to phrase this. You would. I understand that the translation is an old translation, like we have the King James in English. You have something similar in Spanish. It's an old translation, but it is in Spanish. Sí, bueno, él comenta que cree que la única versión disponible debe ser me imagino, no estoy viendo la app, pero deben tener solamente disponible la Reina Valera, pero bueno, it's still very widely used, Okay. the
la version. Yeah. Well, I want to emphasize this app is free. Entonces quiero hacer énfasis que esta aplicación es gratuita. All right, so let's go to the next slide. Así que bueno, vayamos a la siguiente imagen. So the Psalms, I believe, are the best place in Scripture from which to pray Scripture. Así que los salmos son la mejor forma de poder orar, orar las escrituras. But let me quickly illustrate how to do this in other parts of the Bible. Pero déjenme poder ilustrarles cómo poder hacer esto también en otras partes de la Biblia. I think the second easiest place to do this is in the New Testament letters. Creo que la segunda parte más fácil de donde poder hacer esto también es en las cartas del Nuevo Testamento. So let me illustrate how to do this from 1 Thessalonians chapter 2. Así que déjenme que pueda ilustrarles esto con Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses capítulo 2. Now, why 1 Thessalonians 2? Perdón, es Primera Tesalonicenses capítulo 2. ¿Por qué? ¿Por qué esta carta? I intentionally chose Psalm 23 as my first example because everyone knows Psalm 23. Intencionalmente usé el Salmo 23 porque todo el mundo conoce el Salmo 23. I could have done the same thing with a New Testament letter. Podría haber hecho lo mismo con una carta del Nuevo Testamento. I could have gone to Romans 8 or 1 Corinthians 13. Podría haber ido a Romanos 8 o 1 Corintios 13. But you know what's there. Pero ustedes ya saben que eso está ahí. Most of the rest of the New Testament letters are not as well known. El resto de las cartas del Nuevo Testamento no son tan bien conocidas. So I want to illustrate it now from a little known chapter. Así que quiero que lo hagamos un ejemplo ahora de un capítulo poco conocido. So this is more like real life. Así que esto es más como de la vida real. But the question rises, why would a person ever want to pray through 1 Thessalonians chapter 2? Así que nos tendría que quedar la pregunta, bueno, ¿por qué una persona normal quisiera orar alguna vez de Primera Tesalonicenses capítulo 2? Now, maybe they go there because they do know what's there and they know that's what they need to pray about today. Quizá alguna persona vaya porque conoce, sabe lo que está ahí y eso es lo que sabe que tiene que orar. But the most likely reason is this. Pero la razón más común sería la siguiente. They read 1 Thessalonians 2 today in their daily Bible reading plan. Quizá leyeron este capítulo de Primera Tesalonicenses capítulo 2 en su plan de lectura bíblico And they said, you know what, this really ministered to me. y dijeron, wow, esto realmente habló a mi vida. So rather than turning to the Psalms, Así que en vez de irnos a los salmos, I'm going to pray through what I just read through. voy a orar lo mismo de lo cual estuve leyendo y estudiando. So if I were to do this today, Así que si yo fuera a hacer esto hoy, it might look something like this. se vería algo de esta manera. For you yourselves know, brothers, that our coming to you was not in vain. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. I would have prayed, oh Lord, I ask that my coming to these brothers and sisters over the internet tonight would not be in vain. Y yo podría orar, por ejemplo, Señor, oro que esta visita virtual que estoy teniendo con estos hermanos, esta enseñanza, no sea en vano. I don't want to waste their time. Yo no quiero hacerles perder el tiempo. I pray that the prayer lives of every person on this tonight would have their prayer life changed. Oro para que la vida de oración de cada una de las personas que se ha conectado hoy sea cambiada. Then the next verse says, but though we had already suffered and been shamefully treated at Philippi, as you know, Y el segundo versículo dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como vosotros sabéis. and perhaps two things stand out there, the words suffered, shamefully treated. Y quizás dos cosas ahí me resultan, el haber padecido y el haber sido ultrajados, o que se haya hablado mal. And maybe you're suffering or you've been shamefully treated. Y quizás en tu sufrimiento personal, ¿has sido tratado injustamente por alguien? Or you know someone who is suffering in your church right now or family. ¿O conoces a alguien en tu iglesia, en tu familia que está sufriendo? And you pray about that from this verse. Y orás sobre eso con este versículo. Then you continue.
Y así continúas. We had boldness in our God to declare to you the gospel of God in the midst of much conflict. Tuvimos denuedo o valentía en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de la gran oposición. And you pray about that person you've been trying to share the gospel with at work or down the street. Y orás por esa persona con quien has estado intentando compartir el Evangelio en el trabajo o ahí en tu vecindario. And you pray for boldness to declare the gospel to them. Y orás por valentía para poder declarar el Evangelio a esa persona. And normally I would illustrate this further, Y podría ilustrar esto un poco más, but we're running short of time. pero nos estamos quedando cortos de tiempo. But let me ask you, if you were to pray through that chapter, how long do you think it might take? Pero sí, déjame que te pregunte, si fueras a orar a lo largo de este capítulo, ¿cuánto tiempo te podría llevar? A long time, right? Bastante tiempo, ¿verdad? But you would never run out of something to say. Pero nunca te vas a quedar sin algo que decir. And Y that prayer would be unlike any prayer you ever prayed in your life. esa oración sería como algo que nunca has orado antes en toda tu vida. Pray the Bible, and you never again say the same old things about the same old things. Ora la Biblia y nunca vas a volver a decir las mismas cosas de siempre sobre las mismas cosas de siempre. So I think the New Testament letters are the second easiest place to pray the Bible. Así que creo que las cartas del Nuevo Testamento son el segundo lugar más sencillo para poder orar la Biblia. But most of our Bible is narrative, Pero la stories. mayoría de nuestra Biblia es narrativa, son historias. So how do we do that? Así que, ¿cómo podemos hacer eso? So let me ask you to turn to John chapter 5 to illustrate. Así que vamos, por ejemplo, a Juan capítulo 5 para ilustrarlo. Now, there's one big difference between what we've done thus far and praying through a narrative. Hay una gran diferencia entre lo que hemos hecho hasta ahora y orar una historia narrativa de la Biblia. Thus far, we've looked at the text microscopically. Hasta ahora hemos mirado el texto de manera microscópica. The Lord is my shepherd. El Señor es mi pastor. We had many things to pray about just those 5 words. Tuvimos muchas cosas para orar solamente con esas 5 palabras. We saw in 1 Thessalonians 2, even between the commas, we found matter for prayer. Aún entre las comas veíamos cosas para las cuales orar. But in a narrative, you have to back up and get the big picture. Pero en la narrativa uno tiene que echarse un poco hacia atrás y ver bien como el panorama más completo. Because if you tried to pray microscopically over John chapter 5, Porque si querés orar microscópicamente ahí por Juan capítulo 5, it might look like this. quizás se ve así. After this, there was a feast of the Jews. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Well, Bueno, y entonces you might pray about feasting, or what? Claro, te preguntás, bueno, ¿oro de las fiestas, de celebrar o de qué voy a orar? You might come up with something, but it wouldn't be easy, would it? Quizás se te ocurra algo, pero no va a ser tan fácil, ¿verdad? Oh, you're going to back up and look at all 9 verses in this story. Así que quizás lo mejor sería hacer todo, mirar un poco el contexto de los 9 versículos en esta historia. And you're going to pray about the big, broad brush strokes there. Y mirar como las grandes pinceladas más gruesas de la narrativa. You don't feel the pressure to come up with something from every little detail. No, uno no siente la presión de inventar algo, de que se te ocurra algo de cada detalle de la narrativa. Now, any little detail that prompts you to pray, good, pray about it. Cada pequeño detalle que haga que algo se te ocurra para orar, genial, usalo, orar por eso. We're about to celebrate our National Independence Day here in America on Thursday. Aquí en Estados Unidos el jueves vamos a celebrar nuestro Día de Independencia. There's usually lots of feasting with that. Ahí suceden muchas fiestas con eso. If we were planning to go something like that, it would be good to pray about that. Si estuviéramos planificando hacer algo en ese día, sería bueno poder orar por eso. And that might come to mind when I read the word feast in this verse. Y quizás eso se me ocurra al leer estas palabras de la fiesta en este versículo.
but most of the time, probably nothing is going to come to mind to pray about when I read verse 1. Pero probablemente nada se me va a ocurrir realmente cuando esté leyendo este versículo normalmente. See, in a narrative, you usually have these stage setting verses. Así que en una narrativa, por lo tanto, por lo general tenemos estos versículos que van estableciendo paso a paso la narrativa. And after that comes the punchline. Y después de que todo esto suceda, se va estableciendo una narrativa, ahí viene como el golpe, la conclusión. You might only pray about the punchline, not every little detail leading up to it. Quizá ores respecto a la conclusión o el punto central y no sobre cada detalle. But once having done this, Pero una vez que lo haces, que lo hayas hecho, I'm confident you can open up to any part of your Bible and pray through that. estoy convencido que puedes abrir cualquier parte de tu Biblia y orar al respecto, orar sobre eso. Now, for the most important part of my whole time, Así que ahora para la parte más importante de todo este tiempo juntos, you're about to do this. estás a punto de hacer esto. Now, if you said, well, it's time is running out, I need to go, I plead with you to stay for at least the next 5 minutes. Así que bueno, si vos ya estás evaluando, decís, es tarde, me tendría que ir, te ruego por favor, quédate por lo menos 5 minutos más. So, as I'm talking right now, I'd like for you to find a psalm to pray through. Así que mientras estamos haciendo esto ahora juntos, te pido por favor que vayas y busques un salmo el cual orar. If you want to pray through Psalm 23, that's great. Si querés continuar con el Salmo 23, eso está genial. Psalm 25, Psalm 37. 25, el 37. Just find a favorite psalm. Quizá andá y encontrar tu salmo favorito. And in just a moment, we're going to pause. Y en un momento vamos a hacer una pausa. I'm going to stop speaking. Voy a dejar de hablar. We're just going to keep the slide on the screen and I'm going to mute my microphone. Vamos a dejar acá la imagen en la pantalla, pero voy a callar And cortar mi I'm going to ask each of you to pray silently for just a very few minutes. y le voy a pedir a cada uno de ustedes que ore en silencio por unos breves minutos. And then I will come back and speak again and we'll move toward a close. Y así que ahí voy a volver después de esos minutos y vamos a hacer el cierre después. So please right now, choose a psalm and begin to pray through that. Así que ahora, por favor, elige un salmo y comienza a orar ese salmo.
Well, I hate to interrupt people when they're praying. Realmente no me gusta interrumpir a la gente cuando está orando. Here's what I wish I could do. Aquí es lo que me encantaría poder hacer. When I teach this in a local church, Cuando enseño esto en la iglesia local, I give people about 7 minutes to try this. You had 5. le doy más o menos unos 7 minutos a las personas para poder intentar esto. But, A ustedes tuvieron 5. but then I will ask people, how did it go? Pero después le pregunto a la gente cómo les fue. And we'll take a few minutes to hear people tell about their experience of praying through a psalm. Así que quisiera que tomemos un par de minutos para escuchar la experiencia de orar un salmo. And I get comments like this. Y bueno, y me llegan comentarios como este. It was more like a real conversation with a real person. Fue más como una conversación real con una persona real. And that's what prayer is, isn't it? It is a real conversation with a real person. Y eso es lo que es la oración, ¿verdad? Es una conversación real con una persona real. We're not imagining God saying things No estamos imaginando que Dios está diciendo cosas, because the Bible is God speaking, isn't it? porque la Biblia es Dios hablando. He speaks to you in his word, you speak to him in prayer. Dios nos habla a nosotros a través de su palabra y nosotros le hablamos a Él en oración. People say they were more focused, their mind didn't wander as much. La gente dice que estaban más enfocados, de que no se distraían tanto. And I wish I had time for so much more. Y me encantaría tener tiempo para mucho más. If you ever teach this, and I just put a link to my website, a page that has some free materials for teaching this in English. Acabo de poner un link ahí en el chat que tiene los recursos para poder enseñar esto. Está en inglés, pero tienen ahí algunos recursos para poder enseñarlo a otros. If you ever teach this, I plead with you, give people a chance to try it right then. Si alguna vez se lo querés enseñar a otros, te pido por favor, dales el tiempo a las personas para que lo prueben, lo intenten ahí mismo. Not in the next class, not tomorrow, not next week. No la siguiente clase, no mañana, no la semana que viene. Right then. Ahí mismo. That's when I see lives really changed. Ahí es donde veo que las vidas realmente cambian. So give them a chance to try it and then an opportunity for feedback. Así que, por favor, denle la oportunidad que lo prueben, pero también después dejen un tiempo para escuchar las opiniones o lo que la gente experimentó. But everything I've taught tonight is in this book, which is in Spanish, Orando la Biblia. Todo lo que he enseñado está en este libro, que también está en español, que se llama Orando la Biblia. And the resources on the website will help you teach this. Well, you don't even have to have the book to teach it to people. Y muchos de los recursos que están ahí en la página web les van a ayudar a poder enseñárselo a otras personas y, bueno, ni siquiera lo necesitan para poder enseñarlo, pueden hacerlo. Now, I'd like to close. My time is gone. Facundo, may I have 5 more minutes? Yeah, sure. Okay. Well, I hope it's okay. So let's go into the next slide. Así que bueno, vamos, les pido solamente en 5 minutos más y ya terminamos. Vamos a la siguiente aquí, imagen. So what we've learned here tonight is that we usually say the same old things about the same old things. Let's say it's bless my family. Así que por lo general lo que hemos aprendido es que siempre decimos las mismas cosas sobre las mismas cosas. Por ejemplo, la bendición de la familia. But now you've learned that instead of saying bless my family, if you pray through Psalm 23, it comes out as Lord shepherd my family. I don't know if you Pero have a ahora slide. aprendimos que ahora aprendimos que siempre en vez de decir, Señor, bendecí mi familia, si lo hacemos a través del Salmo 23, por ejemplo, ahora vamos a decir cosas como, Señor, pastorea mi familia. Now, it's pretty much the same prayer, isn't it? Bless my family, shepherd my family. Ahora la oración es más o menos la misma, ¿verdad? Señor, bendice a mi familia y pastorea a mi familia. But there's something about that biblical language, that shepherding imagery that transforms the prayer. Pero hay algo sobre ese lenguaje bíblico, eso del pastoreo que transforma la oración. So when you say the same old things, when you pray about the same old things, but you pray them through a passage of scripture, Así que cuando oramos sobre las mismas cosas, pero lo hacemos a través de un pasaje de las Escrituras, the prayers just come out differently. la oración se suele escuchar, suele salir diferente de nosotros.
And you don't have to think about how to say it differently. Y no tenemos que pensar sobre cómo decirlo diferente. The Bible helps you do that, La Biblia nos ayuda a hacer eso. and helps you pray biblically. Nos ayuda a orar bíblicamente. Next slide, please. Así, Okay, that's sort of what I just said. esto es un poco más o menos de lo que veníamos hablando y los ejemplos que estuvimos viendo. Next slide, please. How do you do this with a group? I'm sorry, I don't have time to tell you. ¿Cómo hacemos esto con un grupo? Perdón, no tengo tiempo para decirles. It is in the book. Next, please. Pero está en el libro, así que si lo llegan You may a- have- You may have heard of George Mueller, one of the greatest men of prayer in the history of the church. quizás hayan escuchado de Jorge Müller, uno de los hombres más impresionantes en la oración en la historia de la iglesia. I have my students read this biography. Yo hago que todos mis alumnos lean su biografía. In short, George Mueller prayed the Bible. This is how he prayed. Pero para resumirles, la historia es que Jorge Müller él leía la Biblia, así es como él oraba. And I don't have time to talk about Charles Spurgeon. I would love to. Bueno, me encantaría hablar de Charles Spurgeon, pero no tenemos tiempo. But in essence, what he said was we ought to pray when we feel like it. We ought to pray when we don't feel like it. What a terrible thing. Go ahead. No, sorry, you can go for longer. Pero él lo que decía era, en esencia decía, bueno, podés orar cuando te sentís con ganas, pero cuando no te sentís con ganas, ora también. He said we should pray when we don't feel like it because what a terrible condition to be in. Y oremos cuando no tenemos ganas, porque esa es una condición terrible en la cual estar. And we should pray when we do feel like it because it would be terrible to miss such an opportunity. Y debemos orar cuando tenemos ganas, porque sería terrible perder una oportunidad como esa. But if you're like I am, Pero si sos como yo, most of the time when you go to pray, muchas de las veces cuando nos sentamos a orar, you don't feel like it. no tenemos muchas ganas de hacerlo. You know why? Sometimes ¿Saben por qué muchas veces? you're sleepy. Porque tenés sueño, Your heart is cold. tu corazón está medio enfriado. And our hearts don't just instantly come on fire in prayer. Y los corazones no se encienden de golpe en oración, porque sí. But God said to Jeremiah, Pero Dios le dijo a Jeremías, is not my word like a hammer and a fire? ¿acaso no es mi palabra como un martillo en el fuego? It's like a hammer that breaks hard hearts. It's like a fire that melts cold hearts. Es como un martillo que rompe los corazones, es como el fuego que derrite los corazones. When I go to pray, most of the time my heart is cold. Cuando comienzo a orar, la mayoría de las veces mi corazón está frío. But I can take the fire of God's word Pero puedo tomar el fuego de la palabra de Dios and plunge it into my cold heart y meterlo ahí bien metido en mi corazón frío. so that very quickly, Para que sí, muy rápidamente, just like you experienced a few minutes ago, como ustedes experimentaron hace unos minutos atrás, you begin to feel like praying. comiencen a sentir el deseo de orar. The word does its work. La palabra hace su trabajo. And finally, if we could go to that last slide. Y finalmente, vamos a lo último, estos ejemplos bíblicos. As you turn to Acts chapter 4, let me tell you about the other two. Vamos a ir buscando Hechos capítulo 4 y yo les cuento brevemente los otros dos ejemplos. On the cross, Jesus said 7 brief things, as you know. En la cruz Jesús dijo 7 frases, como ustedes saben. He spoke briefly because he was so thoroughly dehydrated. Habló muy poco porque estaba fuertemente deshidratado. He'd been beaten nearly to death. Lo habían golpeado casi hasta la muerte. And for a number of reasons, well, his whole body is sagging on that cross. Y bueno, y todo su cuerpo estaba ahí colgando de esa cruz. And to get enough breath in his diaphragm to speak, he had to push up on that spike in his feet. Así que para poder hablar en voz alta, tenía que apoyarse en los pies que estaban clavados para que entrara aire a su diafragma para poder hablar. So crucified victims would pray very briefly, but it was so painful, then sink back down. Así que estas víctimas de la crucifixión hablarían muy corto porque tenían que apoyarse, tomar aire y después se tenían que dejar caer, no podían respirar. But the longest of the 7 brief things he said was, Pero la frase más larga de todas las que dijo fue, my God, why have you forsaken me?
mi Dios, ¿por qué me has abandonado? which is the first verse of Lo cual es el primer versículo Psalm 22. del Salmo 22. And if I had time, I would explain to you Y si tuviera tiempo les explicaría why I think that after he sank down, he continued to pray through Psalm 22. porque creo que después de haber hecho eso y después de volver a colgar ahí, siguió orando el capítulo, el Salmo 22. And then at the very end in Luke 23:46, Y viene al final, en Lucas 23, he said, Into your hands I commit my spirit. dijo, en el el versículo 46, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, From Psalm 31. del Salmo 31. What's the point? ¿Cuál es el punto al que quiero llegar? Jesus prayed the Psalms. Jesús oró los salmos. And then in Acts chapter 4, Peter and Y- John had been arrested, had been threatened, then they were released. Y en Hechos capítulo 4, Pedro y Juan habían sido arrestados, habían sido amenazados y luego los soltaron. Verse 23 says, when they were released, they went to their friends, they went back to the church. Y el versículo 23 dice, y cuando fueron puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que había pasado. And reported what the chief priests and the elders had said to them. Contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. And when they heard it, they lifted their voices together to God and said, Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron, Sovereign Lord, who made the heaven and the earth and the sea and everything in them, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, who through the mouth of our father David, your servant, said by the Holy Spirit, que por la boca de David tu siervo dijiste, why did the Gentiles rage and the peoples plot in vain? ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? The second half of verse 25, all of verse 26, La segunda parte del versículo 25 y todo el versículo 26 is from Psalm 2. es del Salmo 2. The early church prayed the Psalms. La iglesia primitiva oraba los salmos And after they prayed, it says the place was shaken. y después que oraron dice que el lugar se sacudió, un gran terremoto. So the early church prayed the Psalms. Así que la iglesia primitiva oraba los salmos. George Mueller, one of the greatest men of prayer and faith since the early church, prayed the Psalms. Jorge Müller, uno de los hombres más fuertes en la oración en la historia de la iglesia, también oraba los salmos. Jesus prayed the Psalms. Jesús oraba los salmos. Why not you? ¿Por qué no tú? Thank you for watching tonight. Gracias por estar conectados esta noche.